Paz a vosotros, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este trimestre que vamos a empezar en esta ocasión en el libro de Esther. Nos vamos a estudiar durante todo este trimestre, así que les invito a que antes de iniciar esta escuela me acompañe a orar, presentar este servicio en las manos de nuestro Dios. Oremos. Bondadoso y buen Padre que moras en la altura de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre en toda la tierra. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad que nos permites de estar una vez más presentes delante de ti. Te suplicamos que bendigas a tu iglesia. Permita, Señor, que pronto regresemos a la normalidad. Bendice pues a cada uno de mis hermanos que han de tomar parte en este día y que tú, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ayude a prepararnos a llevar el mensaje de una o de otra manera. Pues, Padre, te suplicamos estos favores, no por los que hay en nosotros, sino que lo hacemos amparado bajo los méritos de aquel que tienes a tu diestra, tu Hijo de amor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar el libro de Esther. Y quiero leer la introducción para que tengamos un pormenor de todo lo que vamos a ver a través de este trimestre. Dice así, introducción. La narración que presenta el libro de Esther se sitúa en Susa, una de las capitales del imperio persa, en el reinado de Asuero, entre paréntesis conocido como Jerjes I. Escrito posiblemente alrededor del siglo IV a.C., da razón del Purim, fiesta que no registra el Pentateuco y que celebra la salvación del pueblo judío de una amenaza de exterminio. Esther es el personaje central de la historia. Hija adoptiva de un fiel judío, Mardoqueo, enfrentan el plan del segundo del rey, Amán, que ha echado suertes o Purim para matar a los judíos y apoderarse de sus bienes en la fecha señalada. Hija obediente y mujer sabia, elabora una inteligente estrategia para lograr el favor del rey, evidenciar la responsabilidad de Amán en el decreto contra los judíos y conseguir un nuevo decreto para que su pueblo pudiera defenderse de sus enemigos. Luz, alegría, gozo y honra fue el resultado de sus audaces acciones entre los judíos cuya posibilidad de salvación se aseguraba. Esther es un libro con rostro de mujer, en el que la perspectiva femenina frente a los problemas es evidente. El dominio de los valores en la sociedad en la que le tocó vivir y pertenecer a una minoría étnica, como judía, en un contexto de exilio no fueron obstáculos para que valientemente asumiera el riesgo de una muerte inminente si al rey no le parecía bien su atrevimiento de presentarse ante él, para preservar la vida de su pueblo y si perezco, que perezca. Un dato sobresaliente del libro es que en ningún lado se menciona el nombre de Dios, pero eso no significa su ausencia. La historia es escenario de la intervención divina, pues de manera radical cambia el futuro de su pueblo. Claramente se manifiesta su acción libertadora, transformando un escenario de muerte en una celebración de vida. Los escenarios en nuestros tiempos muestran realidades que no son menos opresivas que las que se relatan en el libro de Esther. La iglesia debe tener una estructura adecuada de tales condiciones y responder sabia y valientemente a ellas. El rostro de la mujer, la perspectiva femenina, no debe estar al margen. Es necesario que las mujeres de nuestra iglesia tomen roles protagónicos y con iniciativa, valor y firmeza en medio de una sociedad que las margina, logren con la ayuda de Dios mejores condiciones de vida para ellas mismas, sus familias, la iglesia y la sociedad. Esa es la introducción al libro de Esther. Y bien, vamos a entrar a la primera lección que nos ocupa en esta mañana. Y es la lección número 1 que lleva por título Dignidad. El texto para memorizar dice: mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Esther, capítulo 1, versículo 12.
La lectura de la preparación lo vamos a tener a través de las preguntas, así que vamos a prescindir un poco de ellas ahorita y les vamos a leer después. Eso se va a encontrar en Esther desde el primer capítulo, versículos 1 hasta el 22. El objetivo de esta lección en esta mañana nos lleva a reconocer que todo ser humano, por el solo hecho de serlo, es merecedor de ser tratado con dignidad y que como creyentes debemos hacer valer nuestra dignidad y la de otros como personas y como hijos e hijas de Dios. Ese es el objetivo de esta lección en esta mañana. Así que vamos a entrar a la narración. Sé que, como se ha venido diciendo, pues falta estar oyendo y viendo a los hermanos, pero primeramente Dios, ojalá ya pronto regresemos a la normalidad. La narración dice así: la reina Vasti, esposa del rey Asuero de Persia, tiene una pequeña pero significativa aparición en escena en la historia de ese imperio y que es narrada en el libro de Esther. Desobedece y desafía la orden del rey, al negarse a ser tratada como objeto por él, quien quiere exhibir su belleza ante sus invitados. Su valiente actuación es un ejemplo de quien hace valer su dignidad asumiendo sus consecuencias. Asuero, o entre paréntesis, o Jerjes I, como es también conocido, reinó en el imperio medo-persa entre los años 485 al 465 a.C. Rey poderoso y rico, pero iracundo y débil de carácter, a quien su esposa desobedece en presencia de sus invitados, y quien necesita la guía de sus consejeros en aspectos que le correspondían asumir personalmente. En la historia de la humanidad, un trato de indignidad de los poderosos hacia los débiles ha sido una constante, y en nuestros días pasar por encima de la dignidad de las personas es cada vez más frecuente. Los derechos humanos se ignoran o, en el peor de los casos, se violentan. La actuación de Vasti, que afirma la dignidad y el respeto a la persona, es un ejemplo a seguir y se convierte en un desafío para nuestra vida como creyentes frente a un trato indigno y deshonroso. Reaccionar con dignidad, tomar decisiones de autorrespeto con una firme voluntad y valentía. Dios, en su infinita gracia, nos ha dado la dignidad como seres humanos. Toca a nosotros vivir con dignidad, con honor, en paz con nosotros mismos, haciendo valer la dignidad de todos nuestros semejantes. Muy bien, eso es lo que vamos a ver en esta lección, la dignidad. Como comentario al respecto, pues sabemos que, como dice aquí, la esposa del rey Asuero, Vasti, desafió un acuerdo, un llamado de su esposo, el rey Asuero, al mandarla llamar y estar presente ante sus invitados. Entonces vemos que a través de esta lectura, que es muy pequeña, pero nos dice lo que le aconteció a ella. Dice que por no perder su dignidad o no sentirse degradada, vamos a decir, o exhibida como un objeto, pues no hace caso al llamado de su esposo. Entonces tuvo unas consecuencias que, pues bueno, vamos a verlas a través de las preguntas, pero nos incita esta lección a tener dignidad. ¿Qué es dignidad? Esa es la palabra importante que vamos a ver a través de esta lección. Así que, bueno, hermanos, vamos a entrar a las preguntas y espero que podamos ir respondiendo a cada una de ellas. Espero su ayuda en su casa, así que vamos a leer las preguntas, el análisis de esta lección número 1. Muy bien. Entramos a la primera pregunta y dice así: Asuero, rey de un vasto imperio, y eso lo vemos en Esther, en su capítulo 1, versículo 1, que dice a la letra: y aconteció en los días de Asuero,
el Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias. Así que el rey Asuero en su vasto imperio tenía 127 provincias en aquel tiempo. O sea, ese es lo majestuoso que tenía el rey Asuero. Y dice aquí que veamos Daniel en su capítulo 6. Daniel en su capítulo 6, versículo 1. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 127 gobernadores que estuviesen en todo el reino. Acá tenía 127 provincias y acá dice que quiere poner o constituir 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, en todo eso que él poseía en aquel entonces. ¿Ok? Dice, sigue diciendo, es presentado con gran esplendor cuando su poder se consolidaba. Y lo vemos en Esther, ahora el versículo 2 del capítulo 1. Y dice que en aquellos días, asentado que fue el rey Asuero en la silla de su reino, la cual estaban en Susán, capital del reino. O sea, ahí es donde él reinaba, en Susán. Muy bien, sigue diciendo, y lo celebra, dice, con un gran banquete. Verso 3, de aquí mismo. En el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y siervos, teniendo delante de él la fuerza de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Entonces, en el tercer año de su reinado hace un gran banquete a todos aquellos sus más allegados. Muy bien, sigue diciendo, con base en los invitados y duración del banquete, y lo celebra con un gran banquete, el verso 3, con base en los invitados y duración del banquete, ¿qué propósitos lo impulsaron a realizarlo? ¿Qué fue lo que lo impulsó a este hombre a hacer este gran banquete? Dice el verso 4, para mostrar él, o sea, Asuero, dice, todas las riquezas de la gloria de su reino y el lustre de su magnificencia, de su poder, por muchos días, 180 días. ¿Cuántos son 180 días? Por 6 meses. Una fiestecita de 6 meses se aventó este hombre, el rey Asuero, para todos aquellos allegados. Ok, entonces, vemos aquí cómo era la opulencia de este rey Asuero en aquel tiempo. ¿Era mucha? Sí. ¿Tenía poder? También. El banquete fue por 6 meses o esta fiesta. La número 2. El segundo banquete no es menor que el primero. ¿Qué elementos sobresalen en esta celebración? Ahora vamos a ver los versos 5 al 8. Y dice esto, dice lo siguiente. Y cumplidos estos días hizo el rey banquete, otro banquete, por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, que se halló en Susán, capital del reino. El pabellón era de blanco, verde y cardeno, tendido sobre cuerdas y lino y púrpura en sortijas de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre el losado de porfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real conforme a la facultad del rey. Y la bebida fue según esta ley, que nadie constriñese, porque así lo había mandado el rey, a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Ok. Nos menciona aquí que hizo otro banquete por otros 7 días. Y sigue diciendo, Asuero versos 5 al 8.
¿Qué imagen le dan estos pasajes del poder y la autoridad del rey? ¿Qué imagen le dan estos pasajes del poder y la autoridad del rey? Pues que tenía la capacidad de hacer lo que él quisiera. Y de hecho así lo hizo. Por 6 meses un banquete y después por otros 7 días para toda la gente común o toda la gente del reino. Y no escatimó en nada. Esa es la imagen que dan estos pasajes del poder y la autoridad del rey Asuero en aquel tiempo. Llegamos a la pregunta 3 y dice: mientras la reina Vasti realiza un banquete exclusivo para las mujeres, ahora vemos el verso 9 y dice así: asimismo la reina Vasti hizo banquete de mujeres en la casa real del rey Asuero. Hizo un banquete para las mujeres en la casa real. Eso es lo que dice aquí del rey Asuero. Ella también no se quedó atrás. Sigue diciendo: Asuero se vale de sus oficiales. El verso 10, vemos el verso 10 y dice: el 7º día, estando el corazón del rey Asuero alegre del vino, mandó a Mehumán y a Bizta y a Arbona y a Bigta y a Bacta y a Setar y a Carcas 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. O sea, dice aquí que se valió de esta gente o de estos eunucos, según este verso 10, para hacer traer, dice, a la reina con la corona real, dice, y así exhibir la belleza ante sus invitados. El verso 11 dice: que trajesen a la reina Vasti delante del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su hermosura, porque era linda de aspecto. Entonces, aquí el rey Asuero lo que vemos que hace es busca a estos 7 eunucos y les dice que vayan a traer a la reina Vasti. Pero aquí dice algo muy importante, que ya estando alegre del vino. ¿Por cuánto tiempo había estado tomando vino este hombre? Por 6 meses. Y en otras semanas, en otros 7 días, les estaba dando de beber a las gentes comunes, vamos a decir. Así que él había tomado mucho vino. Pero aquí, en esta parte, menciona que al 7º día, estando el corazón del rey Asuero alegre por el vino, hace algo que vemos aquí. Manda llamar a su esposa. Y la manda a traer con la corona real, que llegara o que viniera, porque la quería exhibir ante los príncipes, para que vieran la belleza de la reina Vasti, porque era linda de aspecto. Entonces, aquí vemos una demanda del rey porque estaba, vamos a decir, alegre por el vino, y no se le cumple, o vamos a seguir, no quiero adelantar, pero vemos aquí algo muy interesante. Él lo que quería no era exhibirla como su esposa, sino que la quería exhibir por su belleza, vamos a decir, presumirla. Era de muy hermoso parecer, Vasti. Entonces dijo: tráiganla y que traiga la corona real, porque la voy a exhibir, la iba a exhibir. Como un muñeco de aparador, no sé, algo así se me viene a la mente. Y bueno, vamos a seguir porque es interesante ver el desenlace de todo esto. Dice, para exhibir su belleza ante sus invitados, según el verso 11. Pero, aquí está el problema, está el porqué. Dice: ¿cuál fue la sorprendente reacción de Vasti? Verso 12. Mas la reina Vasti, dice, no quiso comparecer a la orden del rey enviada por mano de los eunucos, y enojóse el rey muy mucho,
y encendióse en él su ira. Lo que el rey quería que se hiciera, la reina, en este caso su esposa, desobedeció y no quiso. ¿Bien o mal? ¿Qué creen que haya hecho esta mujer? Sé que no tengo respuestas de ustedes, pero vemos aquí algo que, pues, ¿qué le costaba, vamos a decir, a ella asistir a este banquete? A lo mejor, ¿verdad? Porque estaba tomado, pues iba a usar a lo mejor algunas palabras, o no sé qué iba a ser la acción, la actitud del rey ante ella al exhibirla ante los príncipes y ante la gente de aquel entonces. Entonces, en realidad, vemos una, pues, actitud de Vasti, que fue en desobedecer el pedido de su esposo, el rey Asuero. Seguimos leyendo. ¿Nota la ironía del contraste? Un rey que tiene el poder de convocar a la gente más importante y celebrar banquetes majestuosos, fue desobedecido y desafiado por la reina Vasti. ¿Cómo está poniendo aquí al rey? Pues si era enérgico y podía hacer lo que él quería, ¿verdad? Dice, un rey que tenía el poder de convocar a la gente más importante y celebrar banquetes majestuosos, fue desobedecido y desafiado por la reina Vasti. Ahora aquí hay una pregunta. ¿Era vulnerable Asuero? ¿Era vulnerable? Aparentemente aquí no se veía era vulnerable, pero yo creo que sí era vulnerable. Porque a lo mejor quizás ya conocía a lo mejor un poco el carácter de Vasti. No creo que haya tenido muy poco casado con ella. No lo dice, pero es algo interesante aquí. ¿Era vulnerable Asuero? Él hace la pregunta, o hace una pregunta. ¿Qué demuestra su reacción inicial? Verso 12. Verso 12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por mano de sus eunucos, y enojóse el rey muy mucho, y encendióse en él su ira. ¿Qué demuestra su reacción inicial? ¿Un coraje? No sé, ¿qué es lo que le haya venido a Asuero? Pero fue una reacción que le encendió en ira y se enojó, dice aquí muy mucho, o sea, demasiado. La pregunta número 5. Vasti reaccionó de manera sencilla pero clara y firme. En cambio el rey, un hombre débil, necesitaba ser asesorado aún en esta situación íntima y familiar. O sea, el problema de que no vino Vasti, él lo podía haber solucionado, sí, pero dice aquí que muestra debilidad porque necesita él ser asesorado. ¿Qué quiere decir asesorado? Bueno, que le instruyeran qué era lo que tenía que hacer ante este problema que le había llegado. Porque él quería que estuviera la mujer, su esposa, no quiso. Entonces, él dijo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué me aconsejan que haga? Versos 13 al 15, y dice así. Preguntó entonces el rey a los sabios que sabían los tiempos, y porque así era la costumbre del rey para con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban juntos a él Carsena, y Setar, y Admata, y Tarsis, y Meres, Marsena, y Mamucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Dice, ¿qué se había de hacer según la ley con la reina Vasti, por cuanto no había cumplido la orden del rey? No había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por mano de los eunucos.
esta es la pregunta, ¿qué se tiene que hacer? Y estos 7 príncipes, pues, tienen una encomienda muy, vamos a decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se le tiene que decir al rey? ¿Cómo se le va a aconsejar? ¿Cómo interpreta Mamucán la desobediencia de Vasti? Uno de los príncipes, verso 16. Y dijo Mamucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. ¿Estaría exagerando este hombre? Yo creo que sí. Porque, ¿por qué había pecado contra él? Bueno, él le trata de decir que no solamente contra el rey, sino que había pecado contra todos los príncipes. Una vez más leo el versículo. Y dijo Mamucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. ¿Cuántas provincias tenía? 127 provincias. Entonces, contra todas las provincias había pecado Vasti de no comparecer ante el rey. O sea, ese era el consejo que había dicho este hombre. ¿Qué teme? ¿Qué teme quién? Vamos a ver qué dice el verso 17 y 18. Porque este hecho de la reina pasará a noticia de todas las mujeres para hacerles tener en poca estima a sus maridos. O sea, ¿estaba qué? Estaba previniéndose que no fueran a ser desobedientes después de ahí, de oír que Vasti no había comparecido ante el rey. Entonces iban a imitarla a ella y decir: pues si lo hizo la reina Vasti, pues también lo podemos hacer nosotras. Entonces ese es el temor que tenía este hombre, y le dice de esta manera: se vaya a tener en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no quiso. Verso 18. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oyeren el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. O sea, nos va a pasar lo mismo que a ti. Entonces no queremos que nos pase lo mismo. Así que mira, tiene que haber una solución a esto, y esto se tiene que arreglar, porque si no, a todos nos van a pasar lo mismo. Todas las mujeres van a desobedecernos y va a haber muchos problemas. Ese era el consejo que había tenido este hombre. Entramos a la pregunta 6. El rey muestra impotencia frente al acto de dignidad, autorrespeto y valentía de la reina, quien no aceptó ser tratada como un objeto. ¿Están de acuerdo en esto ustedes? Que dice que el rey muestra impotencia frente al acto de dignidad, autorrespeto y valentía de la reina, quien no aceptó ser tratada como un objeto. ¿Iba a ser tratada como un objeto Vasti? Yo creo que sí, porque la iba a exhibir, la iba a poner frente a todos y a decir: miren, esta es mi mujer, mírenla por todos, no sé, véanla por todos lados, es una belleza. La quería exhibir. Entonces yo creo que por eso es que menciona esto. Sigue diciendo: el autoritarismo propio del machismo se enfrenta a la dignidad de la reina. Autoritarismo propio del machismo. ¿Sería machismo del rey Asuero? Unos a lo mejor digan sí, otros digan no, pero es interesante ver esto. El autoritarismo propio del machismo se enfrenta a la dignidad de la reina. Hace la pregunta. Llegamos a la pregunta 7. Los asesores, entre paréntesis, todos varones. ¿Por qué todos varones? ¿Por qué no había mujeres? No sé. Los asesores, todos varones, recomiendan una solución pública
pero radical y dramática. Verso 19. Y dice, y si parece bien al rey, salga mandamiento real delante de él, y escríbase entre las leyes de Persia y de Media, y no sea traspasado, que no venga más Vasti delante del rey Asuero, y del rey su reino, y dé el rey su reino a su compañera que sea mejor que ella. Ya no venga más delante del rey Asuero, y dé el rey su reino a su compañera que sea mejor que ella. O sea, para evitar esto que no pase para las demás provincias y para los demás varones, ¿sabes qué? Tienes que quitarle el lugar que ella tiene. Como reina, ya no debe de ser reina. Debe de ser quitada y tener mejor otra compañera que sea mejor que ella. O sea, la sentencia que le dieron a Vasti aquí es que iba a ser destituida de su reino por no haber comparecido ante el rey Asuero. Era muy drástica la sentencia para las hermanas. Era muy drástica la sentencia para las hermanas. Para Vasti. Algunas quizás digan que sí, otras quizás digan que no. Pero bueno, vamos a seguir dejando esto porque es interesante y quiero llegar a la conclusión. Y ahí es donde vamos a entrar nosotros. Muy bien. ¿Qué temían los consejeros? Verso 20. ¿Qué temían los consejeros que le dieron este consejo al rey? Y el mandamiento que hará el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Entonces, ¿qué querían estos consejeros? Que este mandato surtiera un efecto de que al ver la sentencia que se le hacía a la reina Vasti por no comparecer, que al ser destituida entonces se iba a ver un temor, y si ese temor iba a infundirse en todas las demás mujeres para que no hubiera rebeldía y entonces se respetara. Dice aquí muy claro, verso 20 una vez más, y el mandamiento que hará el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra. Dice, a sus maridos desde el mayor hasta el menor, darán honra. O sea, se van a doblegar, van a obedecer, no van a pensar en imitar a Vasti porque la consecuencia va a ser drástica. ¿Qué les iba a acontecer? ¿Qué le iba a hacer después? No solamente iba a escribir algo, yo creo que iba a haber una sentencia también. Entonces iban a temer las mujeres y mejor iban a reverenciar o a temer a sus maridos, a respetarlos. Desde el mayor, dice, hasta el menor. Muy bien. Interesante, ¿ah? Verso 20. ¿Qué temían los consejeros? Pues eso. O dudaban de su autoridad en el hogar. ¿Creen que dudaban de su autoridad en el hogar los asesores y todos ellos? No lo sé. Ahí sí no lo sé. Pero lo que menos querían ellos es que sus decisiones que ellos tomaran o sus caprichos que ellos tomaran no fueran algo para que las mujeres tomaran y desobedecieran como lo iba a hacer o lo había hecho ya Vasti. Entonces la consecuencia iba a ser pues drástica, sí, y tenía que cumplirse. Iba a ser una ley, así que difícil. En tales circunstancias, hace la pregunta, ¿qué opina del edicto para que todo hombre afirmase su autoridad en casa? ¿Qué opina del edicto para que todo hombre afirmase su autoridad en casa? Versos 21 y 22, y dice así. Y plugó esta palabra en ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Mamucán, pues envió letras a todas las provincias del rey
a cada provincia conforme a su escribir y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre fuese señor en su casa y háblese esto según la lengua de su pueblo. Que fuera señor de su casa. O sea, que al decir señor, que tuviera la autoridad y que en ningún momento fuera no respetado, no temido quizás. Ese era el edicto que había salido por la decisión de la esposa Vasti o la reina Vasti de no comparecer ante el rey para ser exhibida. Drástico todo esto quizás. Lo podríamos ver que sí o no. Pero esto es lo que le aconteció a esta mujer, a la reina Vasti. Y aquí nos está hablando la escuela de dignidad. Dignidad es no dejarse... bueno, vamos a entrar a la aplicación. pero es interesante ver que ella no sucumbió ante un capricho de su esposo para no ser como un objeto, no verse como un objeto, solamente algo muy bonito, como en una casa, tener un cuadro y mostrarlo a todo aquel que entra y decir, mira, este es algo hermoso, velo por todos lados y ve la magnitud, esto así me imagino. Entonces, esa es las preguntas que nos han llevado en todo esto. El edicto se hizo y tenía que respetarse en cada lenguaje que hubiera en todas las 127 provincias para que se cumpliera, porque venía de parte del rey Asuero. ¿Tenía autoridad? Claro que sí. Muy bien. Ahora entramos a la aplicación y vamos ahí donde vamos a ver algunas preguntas que son interesantes y que nos van a llevar a lo que hoy vivimos en pleno siglo XXI. La aplicación. El ejercicio de la autoridad en la sociedad, en la iglesia y en la familia, con frecuencia se realiza ofendiendo la dignidad humana. ¿Están de acuerdo? Una vez más leo. No hay pregunta, es simplemente un comentario. El ejercicio de la autoridad en la sociedad, en la iglesia y en la familia con frecuencia se realiza ofendiendo la dignidad humana. ¿Sí? En la iglesia, wow. En la sociedad, pues, eso ya lo sabemos. Hay mucho que hoy se dice, se abusa porque tienen un poder y por esto y por lo otro. Pero me preocupa más porque dice en la iglesia. Y no solamente ya en la iglesia, dice y en la familia. Con frecuencia se realiza ofendiendo la dignidad humana. Sobre todo en los más débiles. ¿Quiénes son los más débiles? Pues aparte de las mujeres, los niños, los ancianos, las viudas, los huérfanos. Dice aquí sobre los más débiles y ya empieza a decir las mujeres, los ancianos, los niños, los indígenas y los pobres. ¿Está usted de acuerdo? Liderazgos autoritarios, injustos y llenos de prejuicios que satisfacen deseos y caprichos de quienes ostentan la autoridad y o el poder, tratando a los demás como un objeto que se puede manipular al antojo. Y ahí es donde tenemos que detenernos un poco. ¿Está pasando esto hoy en nuestros días? ¿En la sociedad en que vivimos? ¿En la iglesia en donde estamos, donde nos congregamos? ¿En la familia donde usted es parte de su familia? ¿Se está llevando a cabo esta actitud de denigrar, de rebajar, de no darle el valor a las personas, tanto pequeñas como pobres, como ricas? Bueno, a los ricos no creo que
vaya uno a tratar de ofenderlos, porque a lo mejor ahí sí sale uno perdiendo, pero aquí está mencionando a los pobres, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los indígenas, a los más pobres. Ese es el propósito de esta lección, de que no permitamos o no seamos nosotros objeto de hacer esto, de manipular, de creernos, de ofender, de denigrar a la persona. Esa es la importancia de esta lección en este día. Sigue diciendo: ofrezca pautas que ayuden a enfrentar y extinguir este estilo de ejercicio de la autoridad que enfatiza la gloria personal y que para ello utiliza la compra de conciencias, la intimidación y el prejuicio sexual. Una vez más dice: ofrezca pautas que ayuden a enfrentar y extinguir este estilo de ejercicio de la autoridad que enfatiza la gloria personal y que para ello utiliza la compra de conciencias, la intimidación y el prejuicio sexual. Hoy en día vemos todo esto que está aconteciendo. Y es triste, pues si nos vamos afuera en el mundo, pues vemos todo eso. Pero aquí lo más importante, hermanos, que quiero que resaltemos es dentro de la iglesia, dentro de la familia. Se estará fallando en este asunto, en este importante punto que nos toca en esta escuela. Ok, entonces vemos que nos pide aquí que ofrezca pautas que ayuden a enfrentar y extinguir este estilo de ejercicio de autoridad, que enfatiza la gloria personal y para ello utiliza la compra de conciencias, la intimidación y el prejuicio sexual. Hoy en día también se oye mucho que se denigra a la persona diciendo: sin mí no puedes hacer nada, sin mí no vales. ¿A dónde vas a ir que puedas sobrevivir o que puedas tener lo que yo te doy? Sin mí no eres nada. Yo te he dado todo, y empieza quizás a enumerar muchas cosas, y es aquí una manera de pues ser autoritarismo, creo, y es aquí lo importante que debemos de notar, que eso, la dignidad debe de ser respetada, no sobrebajar, no humillar a nadie. Y lamentablemente quizás usted haya atravesado alguna situación y, como dice aquí, de pautas quizás de que usted a lo mejor le haya pasado algo, que le hayan humillado, que le hayan denigrado, y a lo mejor hasta hoy en día lo estén haciendo. Y es aquí donde nos lleva esta escuela a que debemos de tener dignidad, debemos de darnos a valorar, de darnos a respetar, ¿sí? Entonces no se debe de humillar, no debemos de humillar. Eso es lo importante de esta escuela o de esta lección. Sigue diciendo la pregunta número 2. Nuestra vida debe mostrar los valores de la honestidad, ¿cierto? La valentía y sobre todo la dignidad. Quizá haya momentos en que se deba optar por la desobediencia ante una orden ofensiva y así obedecer la voz de la conciencia. Que valga más la dignidad que el reconocimiento. Comparta ejemplos o testimonios de cómo se puede vivir sin corona, pero con dignidad, en la sociedad, en la iglesia y en la familia. Ok, volviendo un poquito solamente rápidamente a ver lo que a Vasti le pasó. Vasti era la reina de aquel entonces en aquel reino del rey Asuero. Perdió todo. Lo perdió todo y ya no iba a tener las comodidades, los lujos, ya no iba a ser servida, ya no iba a tener toda la majestuosidad que gozaba.
pero ella lo cambió por su dignidad, por darse a valer, por no denigrarse, por no sobajarse ante un capricho de su esposo en ese entonces, el rey Asuero. Entonces, ahora aquí dice, ¿cómo es que se puede vivir sin corona? Bueno, hoy en día quizás alguna hermana o algún hermano, yo creo que más son las hermanas, vivir sin corona, pues ¿qué querrá decir? Pues a lo mejor, ¿por qué no decirlo así? De que si muchas veces la situación en su hogar es difícil y ya no aguanta usted una situación que la estén sobajando, que la estén humillando, que la estén denigrando, que la estén comparando o exhibiendo como que no vale nada, que usted se dé un valor muy grande, porque ante Dios todos tenemos ese valor. Y eso es lo importante que nos dice esta lección. Vivir sin corona, o sea, muchas veces se tienen que privar de, prefiero perder todo esto, pero estar mejor yo y más tranquila. Se oye mucho. Y eso creo que es importante, lo que debemos de ver. ¿Es bíblico? Sí. El apóstol Pablo hablaba cuando había problemas en el matrimonio, decía, si algún infiel quiere consciente en habitar con él, no lo despida. Pero si él se va, déjelo. Que Dios no nos ha llamado a estar en unión con alguien que no se puede vivir. Principalmente cuando se estorba en los caminos de Dios. Dios quiere que vivamos en paz, que vivamos tranquilos, que nos demos el valor que en realidad necesitamos y que tenemos, que debemos tener. Esa es la dignidad de esta lección en esta mañana. Así que, pues, es interesante y sigue diciendo, pero con dignidad en la sociedad, en la iglesia y en la familia. En la sociedad, darse a valer es importante, sí. No porque sea mujer no vale, sí vale. En la iglesia somos hermanos, todos somos hermanos. Tenemos un valor delante de Dios y eso es grande. Así que Dios nos pide que nos respetemos unos a otros y que nos demos el lugar y que nos valoremos unos a otros también. Eso es lo importante. Y bien, esta ha sido la primera lección de todo un trimestre que vamos a ver a través de estas lecciones, a través del libro de Esther. Vamos a leer la conclusión y ahí vemos, ¿sí? La conclusión dice así: todo ser humano, por el solo hecho de serlo, no importando su sexo, edad o condición, es merecedor de ser tratado con dignidad. Y como creyente debemos hacer valer nuestra dignidad como personas y como hijos e hijas de Dios. Y también las de otras personas. Nos comprometemos a vivir con dignidad, con honor, en paz con nosotros mismos y hacer valer la dignidad de todos nuestros semejantes. Esa es la lección número 1 que llevamos en esta ocasión, titulada Dignidad. Espero, hermanos, que pues hayamos sacado una enseñanza muy importante de esta primera lección del libro de Esther. Le invito a que me acompañe, vamos a orar y vamos a despedirnos. Quiera Dios, hermanos, pues permitirnos ya regresar a la normalidad muy pronto con la ayuda de Él. Les invito a que me ayude para despedirnos en esta mañana. Eterno y buen Padre que moras en la altura de los cielos, te damos las muchas gracias, Señor. Te suplicamos que nos permitas continuar dentro de tus caminos. Hemos visto, Señor, un acto en el cual hubo una desobediencia, por esa desobediencia hubo una consecuencia. Pero sabemos, Señor, que la dignidad se notó y se resaltó en esta ocasión. Queremos suplicarte, Señor, que si hemos fallado en no hacer lo que es agradable delante de ti, o hemos ofendido, o hemos denigrado, hemos no dado el valor a alguien, a algún hermano o hermana, que nos perdones y que permitas, Señor, que podamos arrepentirnos y seguir en tus caminos. Bendice a tu iglesia. Permítenos, Padre, continuar en tus caminos y gracias por todo.
Te lo suplicamos y te lo imploramos por los méritos de aquel que está a tu diestra, tu Hijo de amor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Paz a vosotros, hermanos, y que el Señor les bendiga.